Bienvenidos a la entrevista con France 24. Nos encontramos con la presidenta de Kosovo, Vjosa Osmani. Muchas gracias, presidenta, por estar aquí con nosotros hoy. Gracias. Presidenta, la guerra empezó hace 25 años. Usted es abogada, fue una refugiada. ¿Cuán profundas son las cicatrices de ese terrible conflicto? Primero que todo, gracias por invitarme. Es un placer poder hablar con ustedes. Han pasado casi 24 años desde que terminó la guerra y casi 15 años desde que declaramos nuestra independencia. Y las heridas en Kosovo son muy profundas. Porque los crímenes que cometió el régimen de Milosevic iban más allá de la imaginación humana. Fueron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Y esa es la razón por la que la OTAN intervino, debido a esos continuos crímenes. Pero el pueblo de Kosovo ha demostrado ser extremadamente resistente y hemos construido todo de la nada y de las cenizas. El país quedó completamente destruido. No hay una sola familia que no haya pasado por un infierno, o que no haya perdido algún familiar, o que no tenga algún familiar que haya desaparecido forzosamente, o que no haya perdido su casa. Las heridas también son muy profundas porque no ha habido justicia para las víctimas. Los autores siguen estando libres en Serbia por la mayoría de los crímenes cometidos y al mismo tiempo hay casi 2.000 personas desaparecidas forzosamente en Kosovo que están en fosas comunes en Serbia. Este mes se celebran también los 15 años de la Declaración de Independencia. Serbia, Rusia y 5 países miembros de la Unión Europea siguen sin reconocer a Kosovo como un país independiente. ¿Por qué no se ha encontrado una solución? Primero que todo, yo no metería a Rusia y Serbia en el mismo grupo que los 5 países de la Unión Europea que no nos reconocen, porque los dos primeros, Rusia y Serbia, no reconocen a Kosovo porque tienen ideas hegemónicas e imperialistas. Lo mismo pasa con Rusia y las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Las ve como países temporales y tiene reclamaciones territoriales contra ellas. Serbia hace lo mismo contra sus vecinos, aquí en los Balcanes occidentales. Serbia quiere vernos a nosotros y a Bosnia-Herzegovina y Montenegro y a otros países como estados temporales y volver a los años 90 a través de sus reclamaciones territoriales contra nosotros, que son ideas hegemónicas que pertenecen al pasado. Eso en cuanto a esos 2 países. En cuanto a los 5 países que no han reconocido a Kosovo, creo que vamos por buen camino y se encontrará una solución donde estos países no dudarán de nuestra adhesión. La independencia de Kosovo es un hecho irreversible, así que estamos aquí para seguir siendo un país independiente y soberano. Solo es cuestión de tiempo lo rápido que algunos países formalicen su decisión de reconocernos. Hablando de esto, ¿votaría a favor de la unión de Kosovo con Albania, como han dicho en el pasado algunos miembros del gobierno actual? Mi voto y mi postura han sido los mismos desde que empecé a entender la política, siendo muy pequeña. Nos hemos sacrificado y hemos trabajado por un Kosovo independiente y soberano, y mi trabajo seguirá estando dedicado únicamente a un Kosovo independiente y soberano. La Declaración de Independencia y la Constitución de la República de Kosovo son el principio y el fin de todo lo que hago. Y creo que la República de Kosovo está aquí para quedarse para siempre. No es un proyecto temporal, es un proyecto permanente y es la voluntad del pueblo de Kosovo. La guerra terminó, pero los disparos no. ¿Existe el peligro de una nueva escalada? Hay una sola parte que dispara. Había una sola parte que disparaba en los años 90 y hay una sola parte que dispara ahora y es Serbia. Serbia es la única fuente de inestabilidad en los Balcanes occidentales. Si uno recorre la región y le pregunta a cualquiera de los países si les preocupa la posibilidad de ser atacados por Kosovo o por Bosnia o por Albania, Macedonia o Montenegro, todos dirán que no, porque ninguno de nosotros, el resto de nosotros, está atacando a nadie. Solo hay un país que nos preocupa a todos, debido a sus reivindicaciones territoriales, y es Serbia, que lidera continuamente los esfuerzos de desestabilización, sirviendo a los intereses de Putin y de Rusia para desestabilizar los Balcanes occidentales de forma que luchemos contra los sistemas basados en valores que son la Unión Europea y la OTAN. Porque Rusia sabe, e históricamente ese ha sido su interés, que si se desestabilizan los Balcanes occidentales, no puede haber una Europa unida, libre y en paz. There can be no Europe whole, free and at peace.
Nuestros países están tan interconectados que si hay conflictos y tensiones en una parte del continente, todo el continente, de una u otra manera, se ve afectado, de la misma manera que está ocurriendo ahora por la guerra en Ucrania. Y eso es lo que Rusia pretende, expandir el conflicto para poder desviar la atención de Occidente de Ucrania a otras partes del continente también. ¿La guerra en Ucrania está poniendo presión a esta región? Rusia está presionando a través de Serbia. Desde el 24 de febrero, los esfuerzos de Rusia y Serbia para desestabilizar la región han aumentado. No han disminuido, sino que han aumentado porque, como lo dije antes, Rusia ha intentado históricamente desestabilizar los Balcanes occidentales. Porque cuantas más tensiones creen a través de Serbia, menos posibilidades tendrán los países de los Balcanes occidentales de unirse a la Unión Europea. Todos entendemos que Europa por fin estará en paz y el proyecto de Europa unida, libre y en paz se logrará si los Balcanes occidentales se adhieren a la Unión Europea. Así que Rusia está tratando de impedirlo y lamentablemente está aprovechando esa oportunidad a través de Serbia, que es un país que está permitiendo esa influencia maligna, especialmente durante los últimos 10 años. Kosovo tiene una gran base militar de Estados Unidos. ¿Es Washington su mejor aliado? Washington is the most important and strategic ally of the Republic of Kosovo, and we consider it. Washington es el aliado más importante y estratégico de la República de Kosovo y consideramos que esta alianza es esencial para preservar la paz y la seguridad que hemos alcanzado, así como para defender nuestra libertad y nuestra independencia. Por supuesto, además de Washington, hay muchas naciones europeas y no europeas, democracias de todo el mundo que se unieron para defender las libertades básicas en Kosovo contra la tiranía y contra el genocidio. Creo que el éxito de Kosovo es el mayor éxito de la política exterior de estas democracias, de las democracias occidentales, y así debería ser visto también hoy. Por eso Putin lo odia el éxito de Kosovo. He hates the success of Kosovo because Kosovo is the very embodiment Porque Kosovo es la encarnación misma de lo que las democracias pueden lograr cuando se unen para ayudar a un pueblo oprimido a conseguir su libertad y contra las tiranías y hegemonías. Creo que el ejemplo y el modelo de Kosovo deberían servir a las democracias incluso en la actualidad para apoyar al pueblo ucraniano, tal y como es, de forma muy unida, pero también a los pueblos oprimidos de otras partes del mundo. Así que sí, Washington es nuestro aliado existencial, pero las democracias de todo el mundo también son nuestros aliados y estamos trabajando duro para asegurarnos de que creemos más amigos y socios y aliados, porque ese es el camino para intensificar aún más la cooperación, pero también para fortalecer nuestra democracia, así como nuestra posición internacional. ¿Confía en los países europeos? Sí, desde luego. Si no confiáramos en Europa, no nos esforzaríamos tanto por unirnos al resto de naciones europeas dentro de la Unión Europea. A veces pienso que algunos de los métodos que eligen frente a Serbia no son los correctos, porque históricamente han demostrado ser erróneos. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con la política activa de apaciguamiento que muchos en la Unión Europea, no todos para ser exactos, pero sí muchos, emplean con Serbia, porque los métodos de apaciguamiento hacia los autócratas han demostrado traer más devastación y no más paz o estabilidad. En este sentido, por supuesto que tenemos conversaciones abiertas y honestas con nuestros socios y aliados europeos, pero no me cabe la menor duda, ni a ninguno de los ciudadanos de Kosovo, de que Europa es el lugar al que pertenecemos. Estamos aquí geográficamente, estamos aquí por identidad, pero lo más importante es que pertenecemos a Europa porque somos una extensión de esos valores, los mismos valores sobre los que se fundó la Unión Europea y llevamos siglos defendiendo esos valores, incluso antes de que se fundara la Unión Europea. Fue nuestra nación la que luchó por lo que entonces se llamaba la civilización europea. ¿Qué responde a aquellos que señalan los problemas de Kosovo con la corrupción, con el crimen organizado? ¿Cuál es su respuesta a estas críticas que les hacen?
Está claro que eso era el pasado en Kosovo, ciertamente no es el presente, y así lo han confirmado varias organizaciones e índices internacionales en los que Kosovo, como dije, ha subido 20 puestos en solo los 2 últimos años, en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción. De hecho, no vacilo en afirmar que Kosovo está muy por delante de todos los países de la región en lo que se refiere a la lucha contra la delincuencia y la corrupción, y yo diría que incluso de algunos países de la Unión Europea. Así que, según el índice de Estado de Derecho, Kosovo es el segundo reformador del mundo en lo que se refiere al Estado de Derecho, la lucha contra la delincuencia y la corrupción. Y es el primer reformador de todo el continente europeo. Esa es mi respuesta a quienes pueden estar diciendo eso, aunque un observador honesto y objetivo nunca diría eso de Kosovo ahora. Hay muchos rumores sobre el diálogo con Serbia. ¿Están negociando en este momento? El proceso nunca se ha detenido, salvo que en cada momento se utilizan métodos diferentes. En este momento se está llevando a cabo la llamada diplomacia itinerante, en la que los negociadores viajan, a veces a Pristina, a veces a Belgrado, y negocian con cada uno por separado. Además, hay ocasiones en las que se celebran reuniones de alto nivel en Bruselas. Esperamos que una de esas reuniones se lleve a cabo este mes, pero los intermediarios de la Unión Europea deben fijar la fecha exacta. Por nuestra parte, Kosovo ha mostrado su disposición a acudir a Bruselas siempre que se nos invita, y hemos mostrado nuestra disposición no solo a estar presentes, sino también a ser extremadamente constructivos con ideas y propuestas que contribuyan a una paz duradera, pero al fin y al cabo depende de los negociadores de la Unión Europea cuando consideren oportuno convocar estas reuniones, y esperamos que continúen pronto. Presidenta, muchas gracias por esta entrevista y suerte en su trabajo. Es usted la segunda mujer presidenta de su país. Women of your country. Muchas gracias, se lo agradezco y les deseo lo mejor. And I wish you all the best. Thank you.